¿Alguna vez se han preguntado cómo aprendemos que el color rojo significa peligro o a tomar un paraguas cuando va a llover? Les invito a descubrir el condicionamiento clásico como fenómeno de aprendizaje. Generalmente, cuando hablamos de aprendizaje, las personas imaginamos situaciones educativas. Sin embargo, el aprendizaje, desde nuestro punto de vista, desde la psicología básica, es un mecanismo básico de procesamiento de la información que nos permite relacionar nuestras conductas con las consecuencias y con esto modificar nuestro comportamiento y nuestras conductas en la adaptación a nuestro entorno. Los individuos de cada especie vienen preparados con un repertorio conductual que permite su supervivencia y adaptación al entorno. Sin embargo, el aprendizaje permite flexibilizar esas respuestas al medio ambiente y el condicionamiento clásico es uno de los mecanismos que nos permite precisamente hacerlo a través del aprendizaje de relaciones entre eventos. Cuando se habla de condicionamiento clásico, generalmente las personas recuerdan el clásico experimento de Pavlov, que originó el descubrimiento del condicionamiento clásico, que en su momento se llamó reflejo condicionado. En este experimento, Pavlov demostró que los perros que salivan de forma natural cuando ven comida, porque eso prepara al organismo para la deglución, empezaban a salivar no solo cuando se presentaba la comida, sino que anticipaban la comida cuando el ayudante que llegaba con la comida tocaba el timbre. Actualmente tenemos una visión un poquito más compleja del condicionamiento clásico y hablamos sobre todo del papel del condicionamiento clásico en la generación de expectativas y en el aprendizaje de relaciones entre eventos, más allá de conectar solamente una respuesta con un estímulo. Aprendizaje predictivo es la forma en la que habitualmente denominamos al condicionamiento clásico cuando trabajamos en nuestra propia especie. Los mecanismos en general entendemos que son los mismos al del condicionamiento clásico, pero distintas a otras formas de aprendizaje como el aprendizaje causal. Hay algunas especies animales, no todas, que son sexualmente dimórficas. Esto significa que los machos y las hembras de esa especie pueden diferir en su forma, pero también en su comportamiento y en otras variables biológicas y quizás también psicológicas. El ser humano es una especie de primates, ¿cierto? Y como la mayor parte de los primates son sexualmente dimórficas. Sin embargo, existe un vacío importante en la literatura con respecto a posibles diferencias entre sexos y eso incluye el aprendizaje. Todavía no sabemos si machos y hembras aprenden de forma distinta, porque machos y hembras difieren en las formas en las que se comportan en las situaciones de aprendizaje que nosotros diseñamos en el laboratorio. Lo que pasa es que la conducta o el comportamiento puede cambiar por diferentes fuentes. Uno deja de comportarse de una manera determinada cuando se cansa, cuando tiene sueño, cuando tiene hambre, cuando tiene sed. Hace falta más investigación para poder descartar otras cosas que podrían explicar el resultado de la misma forma sin que necesariamente sean diferencias entre machos y hembras en aprendizaje. El aprendizaje es un fenómeno psicológico que es inobservable, ocurre en nuestra vida íntima, por decirlo así. Ahora, ¿cómo podemos saber que se ha producido un aprendizaje? Cuando cambia la conducta que estamos desarrollando, ¿no? De hecho, el aprendizaje se define como una modificación en la conducta relativamente estable que deriva de la experiencia. Entonces, lo que hacemos en el laboratorio para poder estudiar este proceso que es inobservable es generar situaciones ambientales en las que los animales, incluido también nuestra propia especie, tenemos que responder en función de los diseños que nosotros creativamente generamos para convertir ese proceso de aprendizaje en una conducta que pueda medir y cuantificar. Yo inicié la investigación estudiando un fenómeno que se llama aprendizaje perceptivo, que básicamente consiste en estudiar qué mecanismos hacen que nuestra percepción cambie con la experiencia. Y actualmente estudio diferencias entre machos y hembras en condicionamiento clásico, tanto en líneas aversivas como apetitivas y tanto en modelo animal como en personas. Llamamos estímulos aversivos cuando son estímulos que resultan desagradables y apetitivos cuando son agradables. Una de las líneas de investigación del proyecto actual busca establecer si machos y hembras difieren en el aprendizaje del miedo.
lo que hacemos es enseñar a una rata, la entrenamos para presionar una palanca para conseguir comida. La rata está presionando la palanca, aparece un estímulo que le señala que va a ocurrir algo desagradable y lo que va a hacer es dejar de presionar esa palanca. Esa supresión de la conducta de presionar una palanca es la que nos habla de hasta qué punto espera o no que ocurra algo desagradable. Así como podemos medir las veces que presiona una rata la palanca, podemos también estudiar cómo las personas inspeccionan visualmente una imagen y ver dónde se coloca su primera fijación ocular, cuánto tiempo mira una parte de la imagen, etc. También medimos respuestas electrofisiológicas, como por ejemplo la respuesta electrodérmica, etc., lo que nos habla de diferentes respuestas del organismo a lo que está pasando en el entorno. Encontramos formas de condicionamiento clásico en todos lados. Por ejemplo, cuando hay luces que se colocan en color rojo, entendemos que hay cosas que tenemos que hacer o dejar de hacer porque significan peligro. Es muy importante y además urgente incluir el sexo como variable biológica en la investigación. Tradicionalmente, las investigaciones realizadas en modelo animal, que son las que han sido más usuales dentro de este campo de estudio, utilizaban modelos de roedores y han utilizado fundamentalmente machos. Por lo tanto, no sabemos casi nada de cómo esos mecanismos de aprendizaje o esas formas de aprendizaje se manifiestan en las hembras y si machos y hembras difieren al respecto. El mismo vacío se encuentra en las líneas de investigación sobre aprendizaje en nuestra especie. Entonces, esto también nos abre preguntas nuevas y además tiene implicaciones prácticas. Podemos diseñar mejores estrategias terapéuticas, podemos también diseñar mejores estrategias educativas, etc. Los problemas de salud mental, en la mayor parte de los casos, tienen que ver con nuestra experiencia. Entonces, el miedo y la ansiedad son fenómenos que también son aprendidos, que son generalizables, etc. Entender que machos y hembras puedan diferir en cómo se adquieren esos aprendizajes de miedo, de ansiedad, cómo se mantienen y también cómo se pueden revertir, en el fondo lo que nos está llevando es una mayor justicia y una mayor equidad, particularmente en problemas que se presentan de forma desigual en hombres y mujeres. Los problemas relacionados con el miedo y la ansiedad aparecen el doble de veces en las mujeres que en los hombres. Si hay algo que nos ha complicado siempre como especie es entender el entorno como algo impredecible. Nos genera ansiedad, nos genera miedo y comportamientos a veces defensivos. No siempre el ambiente va a ser controlable, pero al menos predecible.